Y dicen que a su vez x, ¿mm?, es función de t, del seno de t, y que a su vez y es función de quién, de t también, pero que depende del coseno, ¿mm?, del coseno de t. Entonces, a lo mejor si quisieran graficar, pueden sustituir donde vean x, lo sustituyen acá, y donde vean y, sustituyen acá. ¿Mm? Les va a quedar en términos de t y en términos de funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces nos piden la derivada. ¿Mm? Ven que lo que nos están pidiendo no es una derivada parcial, ¿verdad? Es el cambio de z respecto a t. Eso es importante, porque no nos están pidiendo una derivada parcial. Nos están pidiendo cómo cambia z respecto a t. ¿Mm? Pero como z es de dos variables, x y, y a su vez x son de una variable, t, es por ello que vamos a involucrar la regla de la cadena en el caso 1, porque solamente x dependen de un parámetro. ¿De qué parámetro? T. ¿Qué nos dice sí, la regla de derivación? Que es la derivada parcial de z respecto de x, por la derivada de x respecto a t. Vean aquí yo lo que les decía, ¿no? Como x solamente depende de t, ya no se coloca el operador parcial, se coloca ya la derivada al operador derivada normal. Como en el caso 2, como x depende de t y de s, como ahorita lo vamos a ver, sí se coloca el operador parcial. Pero en este caso, como solamente depende de una variable, colocamos solamente el operador de derivada normal, el de una variable, por la derivada parcial de z respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Entonces no es difícil, es como para introducirnos a cómo utilizar la ecuación. Vemos que necesito todos estos parámetros para obtener la derivada de z, o el cambio de z respecto a t. Me están preguntando, ¿cómo cambia z respecto al tiempo, no? Imagínense que respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo cambia z respecto al tiempo? Ah, pues entonces ustedes les van a dar un valor. Ah, y también me pide el problema. También me pide el problema. Bueno, no sé si lo anoté ahí, pero hay que evaluar en t igual a 0. Entonces vamos a obtener los parámetros que yo pido. Díganme la derivada parcial de z respecto a x. La derivada parcial de z respecto de x es lo que necesito. Me lo van diciendo. También necesito dicen que es 2x. Ajá. 2xy más 3y cuarta. 2x 2xy 2xy más 3y cuarta sería la derivada parcial de z respecto de x. Ahora la derivada de x respecto de t, ¿cuál es? Vean quién es x, es seno de t, la derivada de x sería el coseno. Coseno de t.
Coseno de t. Vamos con la tercera derivada, la de z, exacto, de z, de z respecto de y, como dicen sería x, como dijeron. Esta derivada, que sería, a ver, vamos a derivar respecto de z, entonces x es constante, x al cuadrado, ¿verdad? Más ¿qué? 12xy cúbica. ¿Mm? Más 12x, faltó el x a la 2, en la derivada de z respecto a y. Y ya finalmente nos falta la derivada de y respecto a t, que en este caso le voy a decir es el menos seno, ¿verdad? El menos seno de t. Entonces, ya no es más que poner todos estos números, este, este, y en la expresión que tengo acá. Que entonces la derivada parcial de z respecto de x, dijimos que era 2x, y más 3y cuarta, ¿eh? Que multiplica a la derivada parcial de x respecto de quién, ¿eh? Respecto de t, sería el coseno, ¿eh? Sería el coseno. Creo que en el ejercicio venía seno de 2t, ¿verdad? Pero bueno, es similar la idea. X igual a seno de 2t. Lo dejamos así como lo tenemos. Bueno, lo corregimos, ¿no? Lo único que va a cambiar va a ser la derivada de x. Que sería seno de 2t. Seno de 2t. Y esa derivada sería 2 veces el coseno de 2t, ¿verdad? Ajá, así nos quedaría. Entonces, esto multiplicado ¿por qué? 2. Bueno, ustedes, bueno, vayan haciendo la evaluación, ¿no? Porque lo que yo escribo, pues me tardo, ¿verdad? Todo, bueno, acomódenlo y hagan la evaluación, evalúen en t igual a 0, por favor. Ya nada más es acomodar, ¿no? Lo que obtuvieron lo acomodan de acuerdo a la regla de derivación. Pero como les digo, no lo vean como la simple fórmula, ¿no? Como, el formulazo, ¿no? Sino hay que hacer el análisis, ¿no? De por qué así y todas esas cuestiones. Más x a la 2 más 12x y cúbica por la derivada de y respecto de t. Sería menos el seno de t. Menos el seno de t. Ese sería cómo cambia z respecto de t. ¿Mm? Sabiendo que x, perdón, y y dependen de un nuevo parámetro, ¿no? Denominado t. Ahora ya simplemente tengo que evaluar en t igual a 0.
y voy a obtener un número. Aquí lo importante es qué significa ese número, ¿no? Voy a obtener que la derivada de z o el cambio de z respecto del tiempo, ¿cuál es? ¿Quién me lo dice? ¿Mm? Vean que aquí para obtener los valores de x, ¿mm?, y para obtener los valores de y, sabemos del ejercicio que x es igual a seno de 2t. ¿Cuánto vale t? 0. El seno de 0. Sabemos que seno de 0 es 0. Y y es el coseno de t. Entonces sería el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Bien, aquí ya tienen los valores de x y de y. Donde vean x, colocan 0. Donde vean y, colocan 1. Esto vino de acá, de la explicación. Y donde vean t, colocan los ceros. No escuchaste la explicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, te dicen que evalúes en t igual a 0. Y tú ya sabes que x es seno de 2t, seno de 0, 0, y y es igual a coseno de t, coseno de 0, 1. Por eso x 0 y y vale 1. No sé los demás qué evaluación. A Ricardo le dio 0 el cambio. Los demás qué cambio les dio. A ver los demás chicos qué cambio les dio en la... ¿Cómo cambia z, ¿no? Respecto al tiempo. Veámoslo así. Eso es fácil, chicos. El primer término es 0 más, vean que y vale 1, es 3. Bueno, aquí sería el coseno de, por 2 veces, el coseno de 0, 2. Ajá. Con el coseno de 0 es 1 más. Exacto, es igual a 6. Entonces aquí le seguimos los puntitos suspensivos. La razón de cambio o como les digo, o el cambio de z respecto de t es 6. ¿Qué significa esto? Entonces, lo que significa es que a partir de este punto, del punto 0,1, a partir de este punto, va a haber un incremento de 6. ¿6 qué? Digamos, si manejamos alguna constante de temperatura, un incremento de 6 grados Celsius. Si manejamos, ¿qué será? Concentraciones, digamos. O por ejemplo, si midiéramos, como no se acuerdan de química, el pH de una sustancia, habría un incremento de 6 unidades, que es muchísimo, ¿verdad? Un incremento de 6 unidades de pH. O cualquier incremento que a ustedes se les ocurra. Eso es lo que significa ese 6. A partir de este punto, XY, en donde t vale 0, en donde t vale 0, que al evaluarlo sabíamos que era el punto 0,1, está habiendo un incremento. Hasta el momento no sabemos en qué dirección. Bueno, sí sabemos en qué dirección.
en la dirección T, respecto del tiempo, hay un incremento de 6 unidades, que de lo que ustedes se quieran imaginar. Eso es lo que nos está diciendo este 6. Es un incremento. Al ser positivo, acuérdense que es un incremento. Pasamos al... El 2 es igual como este desarrollo. Vamos a pasar al tercero, que es como que los que a veces vienen de la tarea y resultan interesantes. Bueno, le voy a mover. Si aún no acaban, bueno, saben que al final unos 10 minutos les doy para copiar. O si no, pueden volver a ver el video y, bueno, verlos la situación, ¿verdad? Pasamos al tercero. Bueno, mientras lo siguen copiando, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, la presión P en kilopascales, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin de un mol de gas ideal se relaciona mediante la ecuación PV igual a 8.31T, la ecuación del gas ideal. Y nos preguntan, determine cómo cambia la presión, cuando T vale 300 Kelvin y a su vez se incrementa 0.1 Kelvin por segundo y el volumen es de 100 litros y se incrementa en 0.2 litros por segundo. Si no le entienden, hay que volver a leer el problema. Hay que leer el problema. Vamos con el tercero. Nos preguntan, bueno, nos dan la presión, el volumen, temperatura, ¿no? Nos dan la relación que existe entre estas dos variables, ¿no? Nos dicen que PV, bueno, que esas tres variables, más bien dicho, ¿no? ¿Cómo es que se relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un mol de gas ideal? Este valor de 8.31 es la constante, ¿no? Del gas ideal, pero sin unidades. Y lo están manejando sin unidades. Esta es la relación. Es lo primero que vemos en el problema. Nos dan una relación de cómo varían estas tres variables. Sin embargo, lo que nos están pidiendo es cómo varía, porque vean lo que dice el problema. Determine cómo cambia la presión. ¿Cómo cambia la presión? Bueno, antes de la clave, ¿verdad? Bueno, nos dan esa relación del mol del gas ideal. También nos dan, bueno, que determinemos cómo cambia la presión cuando la temperatura es de 300 Kelvin. Y nos dicen que vamos a determinar cómo cambia la presión a esa temperatura y cuando tenemos un volumen de 100. Nos dicen, determíname cómo cambia la presión cuando tú tienes estas condiciones, ¿no? Tienes una temperatura y tienes un volumen de 100 litros de un mol de gas ideal, ¿no? Acuérdense que puede ser cualquier sustancia, hidrógeno, helio, lo que ustedes se quieran imaginar. Pero también me dicen, bueno, a estas condiciones voy a determinar el cambio. Es lo importante que tengan en mente. A estas condiciones voy a determinar el cambio. Sin embargo, también nos están dando el problema que dice, que la temperatura se incrementa a razón. Como nos dice el término razón, es una derivada, ¿no? La temperatura, la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo, es lo que dice, y se incrementa a razón. Es decir, el cambio de la temperatura respecto al tiempo es 0.1 Kelvin. O sea, mientras yo determino a esa temperatura y ese volumen, la presión, a su vez, esa temperatura está sufriendo un cambio, está viendo una variación, ¿ya ven? Cómo es que ya no se mantienen fijas ahora las variables, ¿no? Está habiendo un cambio.
Y también me dicen que el volumen se incrementa, ¿no? A razón. Cuando vemos el término a razón, a veces no nos lo dicen específico. Básicamente es una derivada. Es la derivada del volumen. O sea, cómo cambia el volumen, o interprétalo como razón de cambio, como yo les dije. La razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo y la razón de cambio del volumen respecto a la temperatura. La clave en este tipo de problemas es que sepan identificar quiénes son las razones de cambio. 0.1 ¿qué? No, 0.2. 0.2, espérenme, litros por segundo. Esos serían mis datos. Ahora ya tengo todos los datos que me da el problema, me dan la temperatura, me dan el volumen, a su vez me dicen cómo cambian estas temperaturas y este volumen respecto al tiempo. Y me piden, calcúlame cómo varía la presión. En primera, si ustedes observan los datos que nos da el problema, vemos que vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué la vamos a aplicar? Porque tengo dos variables, T y V. Y a su vez T y V dependen de T, de un solo parámetro. Kelvin, la K, acuérdate que es del Kelvin de la temperatura. El L, hablamos de un volumen, chicos, puede ser litros, centímetros cúbicos, galones. Ahí está. Kelvin, Kelvin y litros, ¿verdad? Entonces observan que la presión va a depender de la temperatura y del volumen, y que a su vez esta temperatura y este volumen está variando respecto del tiempo. Por lo tanto, aplico regla de la cadena. Pero hay que despejar la presión, porque es lo que nos interesa. La presión, yo creo que, espero que nos dé tiempo de resolver uno más. De todos modos, si no nos da tiempo, los demás se resuelven igual. Vamos a despejar la presión. ¿Por qué la voy a despejar? Porque es lo que me pide el problema, ¿no? Que calcule el cambio de la presión bajo estas condiciones que acabamos de anotar. Si el volumen está multiplicando, pasa dividiendo. Es lo primero que debo tener en cuenta. Y me están pidiendo cómo cambia. Pero vean que depende de dos variables, tanto de T como de V. Así que hay que derivar parcialmente. Bueno, sí parcialmente, pero voy a derivar con la regla de la cadena. A lo mejor la duda sería, ¿por qué con la regla de la cadena, no? En primera, porque P depende de dos variables. Temperatura y volumen. Pero aunque no me lo dice tan implícitamente, tan explícitamente el problema, implícitamente sí me lo está diciendo. Que tanto temperatura como volumen cambian respecto del tiempo. O sea que T y V dependen de T, como en el caso 1. Y no más. Entonces ya le calculamos el cambio, ¿no? Que nos están pidiendo, la razón de cambio, la derivada de la presión respecto de T. ¿De quién? Como T y V dependen del tiempo, que viene de acá. No pierdan de vista el detalle. Vamos a tener que derivar esta expresión. Voy a tener que derivar esta expresión. Que en este caso, vean cómo está anotada la regla de la cadena. La regla de la cadena es esta. Miren, aquí Z es la presión. X, digamos, es el volumen.
y Y es la temperatura. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos queda cómo va a variar la presión? ¿Mm? Entonces, siguiendo la regla de la cadena, pero con las modificaciones necesarias, sería la derivada parcial de la presión. No es más que la regla de la cadena, ¿verdad? Pero ahora con las variables respecto de la temperatura, ujú, por la derivada de la temperatura respecto. Vean que ya no tenemos z ni x ni y, ya tenemos variables ahora sí un poquito más apegadas a la realidad. Más la derivada parcial de la presión. Ahora, ¿respecto de quién? Respecto del volumen. Ujú. Respecto de y, si lo quieren ver así. Por la derivada del volumen respecto del tiempo. Ujú. Vean que ¿sí? Esta derivada, ujú, viene directamente de la regla de la cadena. Ujú. Nosotros ya conocemos la función, ujú, que es esta función P. Que es esta función P. Ujú. Pero como tanto T y V dependen de T, que viene de acá, entonces estoy en condiciones de aplicarle de la regla de la cadena. Ujú. Como tal, como tal está escrita la fórmula, ¿no? De la regla de la cadena, sin más. Nada más que aquí no tengo Z, aquí no tengo y aquí no tengo X. Aquí tengo presión, que sería Z, aquí tengo temperatura, que sería X, y aquí tengo un volumen, que sería Y. ¿Mm? Igual, con más calma, cuando estudien pueden, bueno, entender, escuchar, pero vean que es la misma idea de la regla de la cadena. ¿Mm? Yo ya tengo la función, yo acá ya tenía la función en el ejercicio anterior. Vean, yo ya tengo la función y simplemente le apliqué regla de la cadena. Acá igual yo ya tengo la función y le aplico regla de la cadena. Entonces, de este problema yo ya conozco estos dos valores numéricos. Ujú. ¿Qué es lo que me están dando acá? Cómo cambia la temperatura respecto del tiempo y cómo cambia el volumen respecto del tiempo. ¿Qué me queda? Obtener la derivada parcial de la presión respecto de la temperatura. Me dicen el valor, por favor. Ahí tienen, ya tiene la función es esta. Y nos falta la derivada parcial de la presión respecto al volumen. O sea, tal cual está esta función, le aplicaron la regla de la cadena, sin más. Ajá, y ya, para que no haya pierde. Díganme esas derivadas parciales. La derivada de la presión respecto de la temperatura, aquí ya tienen su función. Esta es la función. A esta hay que derivar. El primer caso nos da así. 8.31 sobre V. Y la segunda, ¿cuánto nos da? La derivada parcial de la presión respecto del volumen sería exactamente. Exactamente. Muy bien. Ya, menos 8.31 T por sobre el volumen. Sí, menos porque vas a subir el volumen, ¿no? Después como va a bajar, te va a quedar menos. Por eso abajo te queda el ¿término qué? Término cuadrático, ¿verdad? Hay que derivar ahora esta función respecto al volumen. Respecto al volumen. Y nos da esto. Ya finalmente, yo hago las sustituciones. Y evalúo, ¿verdad? Evalúo en estas condiciones que me están dando.
El cambio de la derivada parcial de la presión respecto del tiempo es 8.31 sobre V por derivada de t respecto de t, que yo sé que es 0.1. 0.1. No le vamos a anotar unidades para anotarlo más rápido. Más derivada del parcial de la presión respecto al volumen. Fíjense que ya no estoy anotando lo que ustedes obtuvieron. Que menos 8.31 T sobre el volumen, ¿verdad? Por la derivada de V respecto de T, que también me lo están dando. Ahora evalúo en las condiciones que me están diciendo. 300 de temperatura y un volumen de 100. ¿Cuánto nos da ese valor numérico? ¿Cuánto nos va a dar el cambio de la presión respecto del tiempo? O sea, cómo va a variar esto nos va a decir cómo varía la presión bajo estas condiciones, ¿no? Cómo varía cuando la temperatura se está incrementando cierta cantidad y cuando el volumen también está sufriendo un incremento. Aquí lo más importante o el detalle era saber, bueno, primero obtener la función y saber que depende de t y que depende de v por los datos que me están dando. Y saber que tanto t como de v dependían de t. Al saber esto, yo puedo aplicar la regla de la cadena sin más, o sea, la regla de la cadena tal cual está escrita, pero con las nuevas variables. Ese cambio nos va a dar, me lo voy a anotar para avanzar, de menos 0.41 55. Es decir, que la presión está disminuyendo por el signo negativo. La presión disminuye 0. Aquí lo voy a poner ya como positivo, ¿verdad? Pero es que entiendan que esta es una disminución. La presión está disminuyendo 0.4155 kilopascales. O sea, tenemos una disminución de la presión. Así es como varía la presión. Esta es la variación que está sufriendo respecto del tiempo. Transcurrido cierto tiempo, tengo esta variación. Digamos, a un segundo, tengo una variación de esta, de, de, este, de esta presión. Si ya ustedes quisieran resolver para cualquier tiempo, había que resolver esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial. Si yo quiero saber cómo varía la presión en cualquier instante de tiempo, hay que resolver esta ecuación diferencial. No es tema del curso, no lo hacemos. Bueno, ¿quedó alguna duda con este problema, que es de la aplicación? ¿Qué es lo que luego vienen en las tareas? ¿Les quedó alguna duda con este problema? Lo dejas positivo, sí, pero especifica que está disminuyendo. Ajá. Lo puedes dejar positivo, pero especifica que es una disminución. La disminución viene del signo negativo. Sí, esos problemas como que a veces causan como digamos, es que hay que tenerle mucho razonamiento. Ya como les digo, ya no es simplemente aplicar como tal la regla y el número, ¿no? Lo que estamos analizando, lo que nos están dando
y lo que nos están pidiendo. Vamos a resolver uno más, a ver si queda un poquito más claro. El tercero es el del... ¿O el cuarto cuál es? Ah, el del insecto, ¿no? Segundo es el tercero. Este va a ser el... Déjenme ver cuál sigue. Sí, lo puedes dejar negativo, pero como te digo... positivo lo puedes dejar positivo, sí, pero como te digo, hay que especificar que es una disminución, ¿no? Ya en el caso de que lo dejes negativo, pues no hay ningún problema. Ya se sobreentiende que es una disminución de la presión. No, déjenme ver cuál sigue y que sea similar a este, para que podamos reforzar. Mientras vayan copiando, los que no han terminado, vayan analizando. Si queda alguna duda. No abrí. Permítanme un segundo. Quiero saber cuál sigue. Sí, el cuarto es el del insecto. Vamos con el quinto, que es muy similar a este. Vamos con el quinto. Y ya con este ya acabaríamos. Ya el jueves veríamos un nuevo tema. Este es el quinto. Vamos a leer qué nos dice. Aquí está. Nos dice que la producción de trigo, ¿verdad? En un año W, es el quinto, dice, la producción de trigo en un año W depende de, bueno, la producción la representamos con W, ¿verdad? Que lo que nos está diciendo, que depende de la temperatura y de la precipitación pluvial anual. La temperatura con T la representan ahí y de la precipitación pluvial anual. Es lo primero que me dicen. Y me dicen que los científicos estiman que la temperatura promedio se eleva a razón. Primera palabra clave, a razón. Es decir, que la temperatura promedio se eleva a razón. Es decir, el cambio de la temperatura respecto del tiempo, como utiliza el término a razón, es una derivada. Acuérdense que la derivada es una razón de cambio. Se eleva, como se eleva es positivo a 0.15 grados Celsius por año. Son las primeras claves, ¿no? Las primeras claves que W depende de T y de R, en donde W es la producción, T temperatura, R precipitación. Y aquí vamos viendo que T, la temperatura depende del tiempo. Dos variables y a su vez dependen de una variable, regla de la cadena, caso 1. Dos variables, T y R. Estas T y R dependen del tiempo, regla de la cadena, caso 1. ¿Y qué dice? Y que la precipitación está disminuyendo a razón. La precipitación está disminuyendo a razón. Como es una disminución, también es una derivada. Incremento y disminución son derivadas, ¿verdad? Derivada de la precipitación respecto del tiempo. Pero vean que me dan. Que está disminuyendo. Entonces sería menos 0.1 centímetros por año. La precipitación pluvial está disminuyendo. Por eso tienen menos por año. Ahora sí, ya, bueno, no sé si lo logran ver. Tenemos una función de dos variables, T y R,
en donde T y R dependen del tiempo. Por lo tanto, es regla de la cadena, caso 1. Dice, también estiman que a niveles de producción actuales, nos están diciendo que a niveles de producción actuales, el cambio ¿de quién? De la producción, manteniendo constante la temperatura, es decir, que si la temperatura se mantiene constante, es de -2, o sea que hay una disminución. Si mantenemos la temperatura constante, mi producción disminuye en -2 unidades, kilogramos, qué sé yo. No nos dice el problema, ¿verdad? Y también me dicen que si yo mantengo constante la precipitación, hay un aumento, ¿verdad? Hay un aumento de mi producción en 8, digamos, unidades. Son los datos que me están dando el problema. Lo volvemos a leer y dice, la producción de trigo anual depende de la temperatura y de la precipitación pluvial, temperatura T y precipitación pluvial R. Dice, los científicos estiman que la temperatura promedio se eleva a razón de 0.15 grados Celsius al año y que la precipitación está disminuyendo en 0.1 centímetros segundos al año. Y me dice que también se estiman que niveles de producción actuales, derivada parcial de U respecto de T es igual a -2, y que la derivada parcial de W respecto de R es igual a 8. Y me preguntan el inciso A. Oh, rayos. Me pregunta el inciso A. ¿Cuál es el significado de los signos? ¿De qué signos? De estos signos. Negativo y el positivo. El negativo significa, como les he venido diciendo, es una disminución. Es una disminución. En este caso, una disminución de 2 unidades, ¿no? Un decrecimiento. El signo positivo es un aumento o un crecimiento. En este primer caso, lo que están manteniendo constante es la temperatura. En este segundo caso, lo que se está manteniendo constante es, bueno, lo que se está manteniendo constante, perdón, en este caso es la precipitación, porque estamos derivando respecto a T. Y en este caso, lo que se está manteniendo constante es la temperatura, porque estamos derivando respecto a R. El incremento, acuérdense, lo sufre la variable que viene abajo. Y ahora viene la pregunta importante. Estime la razón de cambio actual de la producción. Estime la producción de cambio. Hablamos de cambio, hablamos de una razón de cambio. A niveles actuales. A niveles actuales yo tengo estas condiciones y en promedio yo tengo estas condiciones también. Entonces, como dijimos, en primer caso sabemos que la producción depende de T y de R. A su vez, por estas condiciones, vemos que T depende de T, la temperatura depende de T, y que R depende de T. Si nosotros ya sabemos esto, entonces nos hace pensar que T es función de T, es decir, T es función de T, y R también es función de T. ¿De dónde saco que son funciones de T? Por las derivadas, por el problema me lo está diciendo. R de T. Entonces ahora sí ya queda más claro que es regla de la cadena caso 1. Dos variables que a su vez dependen de una variable. Entonces, de la producción, perdón, producción W. Entonces, no es más que aplicar la regla de la cadena, pero en vez de poner X, Y y Z, ¿qué pongo? W. No tengo una función, no me están dando la función, pero sí me están dando estos valores.
¿Cómo sería la regla de la cadena? Aquí lo importante es saber escribir la regla de la cadena. Pues como tal está, como tal cual está escrita, como lo escribieron. Nada más que ahora no hay Z, no hay X y no hay Y. En este caso Z es W, que sería la derivada parcial de W respecto de la temperatura. En el segundo término viene la derivada parcial de F respecto de X. En este caso no tenemos X, tenemos T. Vean que es la misma analogía, pero con nuevas variables. Más derivada. Vean que la función original la derivo parcialmente y que las funciones que dependen de una variable son derivadas normales. Por eso aquí no aparece el operador parcial. Y acá pues es obvio lo que falta, ¿no? Si esta X, esta Y, me falta el cambio de Y, ¿no? La derivada de Y respecto a X. Que aquí no tengo Y, aquí tengo R y no tengo, bueno, aquí respecto a T. Bueno, el inciso A es de los, bueno, ya les dije qué significan. Este es el B. Pues vamos a calcular, que es muy sencillo, ¿no? Pero aquí lo importante era entender esto, ¿eh? ¿Cómo obtener esto? ¿Cuánto vale el cambio de la producción respecto a la temperatura? Menos 2. Y entender las razones de cambio. Este pedacito. Este me lo da el problema, ¿no? Yo sé que es 0.15. 0.15. Ya no le anotamos unidades para escribir más rápido. Más la derivada parcial de W respecto de R, que es 8. Por el cambio de la precipitación respecto del tiempo, que sería menos 0.1. No perdamos de vista que es el cambio de la de W respecto del tiempo. Esto sería igual a, no, bueno, el valor numérico, ¿verdad? Que nos va a dar menos 1.1. Es decir, que a estas condiciones actuales, de acuerdo al problema, la producción está disminuyendo. ¿A razón de cuánto? A razón de 1.1, ¿no? Si yo producía 10, transcurrido el cierto tiempo, ya no voy a producir 10, voy a producir 9. Transcurrido cierto tiempo, voy a producir 8. Como les digo, si queremos saber en cualquier instante hay que resolver esta ecuación diferencial. ¿Alguna duda con este tercer problema? ¿Alguna duda? O no sé, resolvemos otra si quieren, o bueno, que nos ocuparía como unos 10 minutos, no sé cómo ven. Podríamos resolver el del... Sí, es que a veces hay que hacer mucho el análisis, ¿no? Es que a veces como que... Voy a ver si el del insecto o el del cono. Creo que el del cono. Vamos rápido con este. No nos lleva más de 5 minutos o 10 para que puedan desayunar, ¿verdad? Vamos con el 6, que es el del cono, ¿no? Vamos con el 6 y acabamos. De todos modos, lo vuelven a ver el video o buscan otros videos de razón de cambio o similares, ¿no? Pero miren, vamos a leerlo y vamos a entender nuevamente lo que nos dicen. El radio de un cono circular,
Digamos este. Tiene un radio circular, una pirámide básicamente, recto. Vean, 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 aquí ya viene la clave, se incrementa, el radio se incrementa a una razón de 1.8 pulgadas sobre segundo. Dice, el radio de un cono circular recto se incrementa. Ah, ya lo tengo. Mientras que su altura, h, representamos alturas con la h, disminuye a razón. Me faltaron las derivadas. Como están, eh, como vemos el término razón, vean, y nos están hablando de aumentos y de disminuciones, ya tenemos las derivadas de R y de H, ¿verdad? Respecto del tiempo. Y dice, la altura disminuye a razón. Como nos dicen razón, ocupamos la notación derivada, razón de cambio. A razón de 120 pulgadas. 120 pulgadas. ¿Qué será? No, a razón de 2.5, yo 120. A razón de 2.5. Como está disminuyendo es negativo. A razón de 2.5 pulgadas por segundo. Es lo que me dan. Y me preguntan, ¿a qué razón cambia el volumen? Si va a cambiar respecto del tiempo. Me están preguntando, ¿a qué razón cambia el volumen cuando yo tengo un radio fijo, ¿no? O cuando voy a tener un radio de 120 pulgadas y una altura de, no nos lleva más de 10 minutos, ya me lo acabamos, y una altura de 140 pulgadas. Bueno, todo en pulgadas ya para no anotar unidades, ¿no? Pulgadas. Ah, me están preguntando cómo cambia el volumen respecto del tiempo a estas condiciones y con esas razones de cambio. Es muy parecido al de la presión. Ya lo acabamos rápido, ¿ok? No se preocupe. Vamos a encontrar una función. Como está variando el volumen, la función tiene que ser el volumen. Bueno, nos están preguntando la variación del volumen. Entonces el volumen de un cono circular es un tercio de pi, el radio al cuadrado, por la altura. Esa es la función que tenemos que derivar. Un tercio y pi son constantes. No perdamos de vista eso. Entonces, pues ya aplico la regla de la cadena. ¿A quién le voy a aplicar la regla de la cadena? Al volumen, que es lo que me están preguntando. Sería la variación del volumen. Ya no tenemos eta, no tenemos x ni y. Aquí z es el volumen, aquí x es el radio y y es la altura. Sería la derivada parcial del volumen respecto de quién. Como el volumen depende de R y de H, respecto a R, por la derivada de R respecto de T, más la derivada parcial del volumen. Ahora, ¿respecto de quién? Respecto a la altura, porque vean que lo que es constante solamente es un tercio y es pi. ¿El volumen de qué depende? De la altura y del radio. Y aquí fácilmente me lo están diciendo. Al variar el radio y al variar la altura, está dependiendo del radio y de la altura. Bueno, hay que leerlo muy bien, hacer muy bien este análisis.
Y aquí ya finalmente sería cambio de la altura respecto de quién, de el tiempo. ¿Qué conozco? Yo ya conozco este valor de R de t, yo ya conozco de h de t. Lo único que voy a obtener, ya para acabar, es la derivada parcial del volumen respecto de R, que esto nos da un tercio. Es fácil porque solamente lo que está variando es R. Un tercio de pi 2R por la altura. Y el otro pues va a ser mucho más fácil. La derivada parcial del volumen respecto a la altura. Todo lo demás es constante. Nos va a dar un tercio de pi por radio a la 2. Lo importante era llegar a esto. Ya llegando a esto, ya lo demás es sencillísimo. Nada más es la regla de la cadena, tal cual está escrita, pero con sus nuevas variables. Entonces, bueno, evalúo en R igual a 120 y en H igual a 140. Haciendo la evaluación, ya en estas derivadas, para no escribir todo, aquí nos da 11.000. Ya esto lo pueden verificar cuando vean el video nuevamente. 11.200 pi. Aquí haciendo la evaluación nos da 4.800 pi. Y ahora sí, ya tengo todos mis valores numéricos. Y puedo obtener la variación del volumen respecto del tiempo. ¿Qué es? La derivada parcial de V respecto del tiempo de R, perdón, es 11.200 pi por dr dt es 1.8. Que sigue más derivada parcial de V respecto de H, que es 4.800 pi. 4.800 pi por dH respecto de t, que es menos, ¿verdad? Menos de 2.5. Haciendo un valor numérico, el cálculo, el cambio del volumen, o sea, el volumen bajo estas condiciones de radio y de altura, y que a su vez esas radios y alturas están sufriendo una variación, es de 8.000 160 pi pulgadas cúbicas, ¿verdad? Esta es la variación que está sufriendo mi volumen. Está aumentando, bajo estas condiciones que me están dando, está aumentando el volumen. No es que yo vaya a construir un cono de esas dimensiones, ¿no? Bueno, a lo mejor el cono ya está construido. Y les están preguntando que bajo estas condiciones, ¿cómo sube el agua? Pues el agua está subiendo a esta razón. Ahora imagínense que no es un cono circular, es el tanque de su casa. Es medio cilíndrico. Entonces, a esta razón está aumentando el agua por ser el volumen. Es un aumento porque es positivo. Bueno, entonces ya sería todo por hoy y ya se pueden desconectar y bueno, a ver el video un poco más, a repasar. No pierdan de vista esto, que esta es la regla de la cadena tal cual está escrita, pero con mis nuevas variables. Que cuando yo vea razones, que me diga el problema razón, escribo derivada. Y sería todo. ¿Sale?